Los invito a abrir sus Biblias y tener sus confesiones a mano. Y en el día de hoy vamos a hacer el capítulo número 23 de nuestra confesión bautista del año 1689. Y vamos a ver de los juramentos y votos lícitos. Son 5 puntos y los vamos a tocar por arriba a grandes rasgos. Y voy a empezar por el punto número 1. Dice así: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solamente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. Bueno, ¿por qué estará esto? Se preguntarán mucho después de que venimos estudiando de la Trinidad, venimos estudiando de Cristología, teología del pacto, del día del Señor, doctrina que decimos, bueno, pero esto de jurar, ¿cómo puede ser que entre acá? Debemos entender que esta es una confesión histórica y fue escrita en el año 1689 y en esa época estaban sucediendo muchas cosas que por supuesto ahora a nosotros no nos alcanza y no la estamos viviendo, ¿no? Tendríamos que escribir otras cosas. Quizá en esa época no había carismáticos, el de la sembrar, prosperidad, declarar, pero sí había, vamos a decir, otras cosas, y entre ellos estaban los anabautistas, no los bautistas, los anabautistas. Y habían otros también, otras denominaciones también ¿qué pasaba? Que ellos estaban en contra del juramento. Ahora vamos a ver por qué ello es un poquito grave esto, y es importante. Yo voy a sacar algunas aplicaciones para nuestra vida de esto. Entonces, vamos a ver qué es lo que decía la Biblia, qué es lo que Dios prohibía, y entre quién eran estos anabautistas. Bueno, en esta ocasión, dicho esto, voy a decir el título del sermón. Está tomado de Éxodo 20, versículo 7. Dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ese es el título del sermón. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Vamos a ver qué es eso. Dios está prohibiendo que se jure, o qué está diciendo el Señor ahí. Bueno, en esa época existían los anabautistas. Ahora, ¿qué ellos decían? Bueno, ellos se escudaban en Mateo 5, que más adelante lo voy a tocar cuando me llega a ese punto. Mateo 5, versículo 33 al 37, si ustedes lo quieren buscar, pero ellos se escudaban ahí. Mateo 5, 33 al 37, diciendo que el Señor Jesucristo había abolido esto. Entonces que no se podía jurar, decían ellos. Ahora, la pregunta relevante para nuestra época: ¿es lícito jurar o no jurar? Y vamos a ver qué es un juramento lícito, y vamos a ver qué es, vamos a decir después, o sea, en el punto número 5, que es una promesa a Dios, o un voto, podríamos decir, a Dios. Bueno, un juramento. Voy a aclarar algo, qué significa un juramento lícito antes de empezar, porque no me puedo poner a hablar de algo sin hacer la definición. Usted dirá, ¿qué es un juramento? Bueno, un juramento es cuando una persona, ¿vieron cuando usted va no sé si le ha tocado ir a declarar algo y pone la mano acá sobre la Biblia y dice: juro solemnemente delante de Dios, poniendo a Dios por testigo, lo que yo voy a decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad? Bueno, un juramento es una declaración delante de Dios, poniéndolo por testigo y juez a Él, de lo que Él va a decir es veraz, para confirmación. Yo podría agregarle de lo que Él está diciendo es veraz. Entonces, cuando sucede eso, e incluso entre los cristianos, cualquier discusión que haya, se acabó la discusión, porque entró como testigo de no, porque yo lo dije allá, por mi mamá, o por esto, y no tiene nada peso. Ahora cuando uno dice por Dios, o el Señor Jesucristo, se acabó. Cualquier cristiano ya no, porque Él no está jugando con eso. Entonces hay que tener cuidado en esto. En nombre del Señor, porque muchos se van a lo extremo. Acá, jurar por el Señor, acá esto no es
un juego, como muchos creen. A ver, jurámelo por el Señor, a ver, jurámelo por el Señor. El nombre del Señor no es para estar tomándolo en vano cada cosa, como no puedo decir, quiero adivinar lo que hay en tu mente. Y para saber lo que hay en tu mente, jurame lo que dices. No, el Señor no está para eso. Solamente cuando son cosas muy importantes. Y estos juramentos, hablando de eso, los anabautistas se negaban a jurar, pero no eran juramentos muy importantes en Europa en el siglo XVI. Entonces se fomentó, vamos a decir, ellos, acuérdense, en la corte, en el Estado, todas esas uniones que habían en esa época. Y los anabautistas rechazaron menudamente. Y ustedes, no sé si han escuchado esto, pero lo voy a decir. Ellos prefirieron la muerte, aunque ustedes no lo sepan o nunca lo hayan escuchado. Ellos prefirieron la muerte antes de que levantar un juramento. Ustedes dirán, qué loable esto, parece muy bueno. Escuchen esto, porque esto es una aplicación para nosotros. Tener una mala interpretación de las escrituras puede afectar nuestra vida cristiana. Hacer una mala, vamos a decir, ortodoxia, un mal conocimiento, y en nuestra ortopraxis va a afectar. Y ellos, por tener una mala interpretación de Mateo 5, versículo 33 al 37, murieron. O sea, murieron en vano, porque creían que, ¿cómo lo puedo decir? A ver, casi me sale un verso, pero por no tomar el nombre en vano, murieron en vano. Ahí está. ¿Por qué? Porque Dios nunca dijo que no juraran. Ellos no entendieron. Ahora, ¿qué podríamos aprender de esto nosotros antes de que yo empiece? Es que si usted malinterpreta las escrituras, puede estar viviendo o haciendo algo, porque ellos hicieron algo que Dios nunca le mandó. O sea, ¿qué es? Que no juraran. Dios, vamos a ver en Éxodo 20, versículo 7, cuando dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Entonces cualquiera no quería nombrar el nombre en vano, está diciendo. Yo escucho a veces muchas personas que están cualquier cosa, se hacen la cruz así, la cruz, o si no, que el Señor me disculpe lo que voy a decir, pero ellos dicen, ay Diosito mío, ay, y están cada rato como que Diosito y nombrando el nombre del Señor. No es así, no podemos tomar el nombre de Dios por cualquier cosa, así. Es el nombre de Dios, tenemos que tener respeto, o incluso cuando decimos el Señor, también. No está para estar así como amuleto y teniéndolo por cualquier cosa. Entonces, esta gente, vamos a decir, murieron. Esto debían otros más también, dentro de ellos. Aunque todos los anabautistas no eran los mismos, habían diferentes entre ellos. Entonces, por eso que las confesiones reformadas como la nuestra añadieron un capítulo en esta sección, como la de Westminster, la de Savoy, también, aunque algunos tienen un capítulo, unos puntos más y unos menos, pero es lo mismo. Entonces los juramentos lícitos o legales, ¿qué es esto? Un juramento lícito que estamos viendo que es una parte que forma parte del culto religioso. Así lo injertó, lo puso los que confesionó esta confesión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos jurando delante del Señor y hay otros hermanos también. Ahora vamos a ver cuándo es lícito esto. Cuando una persona llama, ejemplo, es acusada, vamos a decir, de perjurio, o vamos a decir su nombre, a ver cómo podría decir, su nombre están siendo blasfemados, ensuciados, y entonces una persona es llamada, yo estoy hablando dentro de nosotros, ¿está? Porque en la época de ella era diferente, pero cuando usted es llamado por testigo, ejemplo, en un accidente dice, yo no puedo jurar porque la Biblia me dice que no jure, yo soy cristiano y esto no se hace. Veo cómo hace también el testigo de Jehová. No es así. Nosotros cuando somos llamados a algo, a dar por, vamos a decir, un accidente o lo que sea, llamamos por Dios por testigo de lo que juramos la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. Más allá que la persona puede estar mintiendo, no, esa persona tomó el nombre de Dios en vano y hizo, creo que perjurio, si no me equivoco, la palabra ahí. Entonces cuando la persona
miente, o, podemos decir, o dice otra cosa, en la Biblia, el perjurio, vamos a decir, el perjurio, si no entiende, es jurar en falso, eso es. Y en la Biblia era un crimen serio, eso lo asociaba la Biblia con jurar por dioses falsos, Salmo 24:4. Entonces, o jurar con una intención oculta, o de doble sentimiento, o ocultar información, no voy a decir toda la verdad, porque si no, vio, se arma. Voy a decir un poquito nomás, porque no va a entender. Y se hace una reserva mental de las informaciones que puede tener él, lo que está. Entonces todo esto, amado, siempre yo digo lo mismo. Siempre hay 3 pecados para la persona, nada más. Después de eso, los demás no son pecaditos, o como dice un libro que tenemos ahí, que creo que dice pecados respetables. Esos no son pecados. ¿Cuáles son los pecados que la persona merece morir y que ser quemada en el infierno y ser echada 20.000 veces en el infierno? Ah, son estos: adulterio, fornicación y matar, nada más. Los demás no son pecados. No es así. El no decir la verdad, ya de por sí la persona, yo podía agregarle al estudio, es mentiroso. Y dice, no, ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Imagínense entonces si todo esto el Señor Jesucristo, no lo digo para atormentar su mente, porque encima tengo que hablar cosas más todavía pesadas después. Pero, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera muerto por nosotros? Imagínense, ¿quién de ustedes puede levantar su mano y decir, yo no mentí? Yo no hice perjurio, o cuando me fui presionado, tuve que decir una mentirita porque usted entiende, ¿vio? No sé si pueden entender lo que quiero decir, no estoy para acusar nada, pero ¿quién de nosotros se puede mantener, como dice el Salmo, ante el nombre del Señor que es santo? ¿Cuántos de ustedes o yo hemos tomado el nombre de Dios en vano muchas veces? Y si dice, no, pero cuando cristiano no, bueno, vamos a hacer el Señor que como cristiano no. ¿Y antes? Porque esos pecados también, aunque fueron perdonados en Cristo. Y entonces debemos entender que esto no es un juego, como siempre digo. Todo, vamos a ver, generalmente nosotros vemos el pecado solamente en qué, en que solamente cuando se cometen ciertos pecados que son grandes nada más. Después los otros no son, pero esto, hacer perjurio, es un pecado. Entonces vemos que es un juramento, si no lo entendieron, se considera cuando la persona hace un llamado delante de Dios como testigo y juez de que lo que él va a juramentar y va a decir es veraz. Eso es, se acuerdan, de acuerdo, vamos a decir con todo lo que están ahí, que lo que voy a decir así sucedió o así es. Entonces se acaba la discusión automáticamente. Bueno, eso es sencillo, eso es una pequeña definición nada más de lo que vendría a ser el juramento. Un juramento lícito, un juramento legal. Bueno, voy al punto número 2. Esto no es muy largo, aunque ustedes no lo crean, no es muy difícil. Acá en el punto 2 tengo algunos textos bastantes para que vean, por acá vamos a aclarar. Entonces, ya vimos que es un juramento. Ahora debemos averiguar si esto es lícito, porque el Señor dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces, ¿qué es esto? Tomar en vano, ellos decían, vamos a ver dentro de un rato que los fariseos y otros decían, bueno, no hay que jurar, no hay que jurar no hay que jurar por Dios y por nada, porque si no, eso no es lícito. Entonces debemos ver si lo que Dios dice es lícito, ¿sí? Y para eso, si lo que dice Dios es lícito, que no se debe jurar. Vamos a ver el punto número 2, y dice así, vamos un poquito rápido hoy. Punto número 2. Solo por el nombre de Dios, escuche, solo por el nombre de Dios deben jurar los hombres, y al hacerlo han de usarlo con todo temor, santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana y temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente el jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe aborrecerse. Sin embargo, como en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin a toda contienda, un juramento
está justificado por la palabra de Dios. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito para tales asuntos, este juramento debe hacerse. Bueno, eso dice la confesión. Vamos a ver si se puede sustentar con las escrituras. Acuérdense que la confesión solamente está sacada de la Biblia misma. No. Así que vamos a ver el punto número 2. Jurar. Jurar, ya vimos lo que es el juramento, ¿no? Es un juramento solemne. Ahora, ¿qué es? Ahora voy a explicar qué es solemne. Pero jurar, ya lo vimos, solemnemente es poniendo por testigo. O sea, ¿qué es? Como garantía ponemos a Dios, como garantía, adelante de personas, vamos a decir, que son muy respetadas. En este caso, fíjese que lo que dice la confesión, con una persona, un juramento con una autoridad legítima. No con cualquiera que viene y dice, júrame por Dios. No, porque hay personas que son chusmas, hay personas que lo único que quieren ver es en la mente y acusar porque vienen de parte de Satanás. Es cuando legítimamente una autoridad legítima exige, por ejemplo, un pastor, en una congregación y hay una pelea entre hermanos y algo y uno dice, sucedió así, no sucedió así. Bueno, nos vamos a poner de acuerdo 2 o 3 delante de Dios y delante de la Biblia a ver cómo fue el asunto. Ah, no, entonces no, yo lo perdono, no. Y veo cómo se acaba cuando se pone a Dios delante. Entonces, delante de una autoridad, de un pastor o alguien que su interés, vamos a decir, no sé, al chusmear, el querer que ver qué pasa en otra persona para ver si cómo anda su vida. No es así, hay que tener cuidado cuando uno anda por ahí, se le aparece uno y dice, jurame. No es así, tiene que tener la autoridad esa persona y esa persona no está, vamos a decir, en el sentido, viendo a ver qué hay en ellos, si hizo o no hizo. Es una persona con autoridad, o un juez, puede ser un juez, cuando va a algún tribunal o algo. Entonces, ejemplo, de robar o algo, tiene que ir a un lado y jura a la persona. Entonces sabemos que la mayoría mundanos mienten, pero un cristiano, por supuesto, que no. Entonces toma como garantía a Dios, delante de personas respetadas o calificadas, podríamos decir, para eso. Y es lo que hace la persona, se compromete. Se comprometer es, vamos a decir, cumplir lo que va a decir, o sea, con rectitud, con fidelidad, lo que está diciendo, eso. Está jurando, estoy diciendo esto, y esa persona se comprometió, o sea, ¿por qué? Primeramente con Dios, porque se atrevió a tomar el nombre de Dios, quedó atado a sus palabras, podríamos decir. Entonces, Éxodo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque no dará por inocente. Mire lo grave. Dios no va a decir, bueno, está bien, no pasa nada. Ustedes dirán, ¿hay casos? Sí, mire, yo lo voy a decir de entrada, porque siempre lo digo, por ahí me lo olvido. ¿Saben quién juró y maldijo no conocer? ¿Sabe quién fue? Fue Pedro, aunque usted le asombre. Yo no lo quiero, juro que no, esto no lo conozco, no sé quién es. Y palabras más, palabras menos en mi idioma. Pero él dijo, y 3 veces. ¿Hay perdón? Claro que hay perdón. Señor Jesucristo, ven, creo que en Juan capítulo 21, viene y perdona a él. Y no solo eso, lo pone en un mejor ministerio después de eso. De él, de humillarse, de lo que lo había. Fíjese que el Señor le ha dicho que si alguno lo negaba, él lo iba a negar. Y Pedro lo negó y él se arrepintió. Hay perdón siempre. Cuando yo no voy a justificar ningún pecado, ni los de usted ni los míos, pero a veces las personas cuando son confrontadas sienten tanto miedo que se van a confesar con Dios, porque a veces las personas no están interesadas a ver si usted está diciendo la verdad. Quieren que usted diga lo que usted ha hecho para automáticamente tirarlo a la silla eléctrica. Entonces, no todos, amados, están calificados para esto. Ustedes no pueden andar por ahí como muchos hermanos o hermanas. No, porque yo hice esto, hice aquello, y lo pone acá y lo publica allá. Cuidado con eso, porque no todos son cristianos, no todos son maduros.
No todos van a entender, no todos van a conseguir. Entonces no podemos estar así jurando por cada uno que viene a decirlos. ¿Eh? Entonces, fíjense, no tomarás el nombre del Señor, el nombre del Señor en vano. ¿Eh? O sea, Dios no está prohibiendo juzgar. Lo que está diciendo es no tomarlo en vano. ¿Sí? No tomar el nombre de Él para decir una mentira. ¿Vio cuando era chico uno? Le hacía algo y uno se hacía así con el dedo, tipo una señal de la cruz con el dedo, y se hacía yo no lo voy a hacer, pero voy a hacer el sonido, o sea, así con el dedo, te lo juro por mamita, te lo juro por mamita que no lo hice, te lo juro por papito, por el abuelito que no lo hice, yo no lo juro. ¿Se acuerdan? No sé si lo han vivido o lo vi yo. Eh, Vamos a ver que los fariseos hacían eso, juraban por el templo, cualquier cosa, y el Señor les llama la atención, que cualquier cosa que eso que están jurando le pertenece al Señor, y jurar por cualquiera de los objetos que están ahí que son del Señor es jurar por Dios mismo. Ahora esto eran unos tránfugas, porque ellos querían hacer eso, jurar así, por otra cosa, pero para poder quebrantar esos juramentos. Eso era más o menos para que puedan entender. Pero Dios no prohibió jurar. Lo que Dios prohibió es que no tomen su nombre en vano si van a decir una mentira. Eso está diciendo Dios. No, no, yo no lo voy a dar por inocente. Mirá, esto es grave. Ahora se van a dar cuenta como es grave incluso dentro del matrimonio que una persona jura ciertas cosas y después no la cumple. Responsabilidades. Que por eso digo, si va a casar y hay responsabilidades. No que me gusta, que lindo. No, no es así. Acá hay responsabilidades cuando uno ha jurado y ha dado un voto delante de Dios. Y Dios dice, no lo voy a dar por inocente, por haber jurado eso. Entonces, no es tan así. ¿Qué puedo aprender de este estudio? Podemos aprender muchas cosas prácticas para nuestra vida. Entonces Dios ve y escucha todo, todo. ¿Por qué lo llamamos por testigo a Él? Porque Él es omnisciente. Usted puede hablar con alguien y decir, no, no fue así. Ah, bueno, y bueno, lo único que puedo hacer es confiar en su palabra y que juró por Dios, nada más. ¿Ahora usted cree que Dios no vio lo que usted está diciendo? ¿Usted cree que Dios no escuchó? Ahora cuando se llama por testigo a Dios, entonces la persona le está poniendo por testigo a Dios. ¿Por qué por testigo? No, pues si sucedió en la China, en Japón, sucedió en Corea, no importa, Dios está en todos lados, hasta dentro del baño está. En serio, cuando está durmiendo, sabe sus pensamientos. Entonces, ¿por qué lo llamamos por testigo? Porque Él es testigo de todas las cosas y Él va a sacar en su tiempo. Entonces debemos tener en cuenta que eso es el testigo y es un juez. Y eso es lo que se hace cuando se toma por testigo. Ahora los anabautistas no estaban de acuerdo con esto. Y los fariseos los malinterpretaban a estos juramentos. Pero debemos entender que lo llamamos por testigo a aquel, o sea, a Dios, que Él es el testigo y juez. Y Él es el único, vamos a decir, por eso que es sagrado, esto como decimos parte de la adoración, porque es sagrado, porque el nombre de Él. Y hay que tener cuidado cuando se hace un juramento. Mucho cuidado cuando se hace un juramento o un llamado a Dios por testigo y juez. Cuando decimos me sea por testigo y juez. Yo a veces me han escuchado cuando predico, digo, bueno, a mí me pasó ciertas cosas cuando tuve ciertos encuentros en mi principio como cristiano y me sucedieron cosas espirituales y que si yo la explicara quizá usted no me las creería. Y Dios me libró de esos encuentros con espíritu, cuando recién empecé. Y usted dice, me mira así como, porque no se le puede hablar cualquiera de esas cosas. Entonces, ¿qué digo? Pongo a Dios por testigo, digo yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, no sé si me han escuchado, pongo al Padre, Hijo y Espíritu Santo, que a mí me sucedieron esas cosas. No estoy mintiendo. ¿Usted cree que voy a tomar el nombre y decir, no, estuve así? No. Entonces que la persona dice, bueno, está en la mano del Señor. Entonces, ponemos por testigo que es eso. Entonces, es un pecado, vamos a decir, jurar. No es el pecado jurar. El pecado también es jurar en vano y el pecado es jurar por otra cosa que no sea Dios. Eso es pecado. Cuando la persona jura por mi mamita, dicen. Eso es un pecado.
Dios dice, solamente, después lo vamos a ver, solamente por Dios, tu Dios tendrás temor. Creo que es en Deuteronomio 6, versículo 13, y acá empieza la caravana de los textos bíblicos, porque tengo muchos, porque quiero que quede asentado que no está prohibido jurar, sino que jurar malo o mentir o hacer perjurio. Pero creo que es Deuteronomio capítulo 6, denme un segundo, capítulo 6, versículo 13, sí, dice así: al Señor tu Dios temerás, escuche, y a Él solo servirás, y por su nombre, y por su nombre, y por su nombre jurarás. Dios no está prohibiendo el juramento, lo que está diciendo, solamente por mi nombre vas a jurar. Pero ¿por qué dice no tomarás el nombre en vano? La idea es esta: solamente por Él jurar, pero no te atrevas a tomar el nombre mío en vano para decir algo que no es verdad. Esa es la idea, no tomar el nombre de Dios en vano, porque Dios no lo va a pasar por inocente. Solamente tu Dios, y tendrás temor cuando estás haciendo esto, porque uno no está tomando te juro por mi amiguito, o por, no es así, por lo más precioso que tengo acá en mi tierra, que es tal persona. No es así, es por Dios. Y las personas juran por otra cosa porque sabe que dice, antes no me va a hacer nada, pero Dios no va a pasar por alto. Y quizás si usted no lo sabía, bueno, puede hacer como Pedro, arrepentirse, que vamos a ver después, que dentro de un rato después voy a hablar de que cuando usted ha jurado algo y no sabía, se puede arrepentir. Entonces, incluso vamos a ver que Dios mismo juró por él mismo. El Señor dice, perdón, creo que es en Hebreos, capítulo 6, versículo 13 al 18, dice que el Señor, él mismo, juró, vamos a decir, por él mismo. Hebreos capítulo 6, versículo 13. En adelante. Yo lo voy a leer hasta el versículo, creo que 18. Voy a ir mientras lo voy leyendo, modificando. Pero dice así, Hebreos 6, versículo 13 al 18. Perdón, sí, el 18 lo voy a hacer. Dice así, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, mire, Dios juró. ¿Cómo diría no jures si él está jurando? Como la otra vez que vimos, guardó el día de descanso y le dijo a Adán que descansara. Bueno, lo mismo acá juró él. Juró por otro mayor, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, claro, porque no hay más mayor que él, ¿no? Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres, escuchen, acá lo que dice el escritor hebreo, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. ¿Ven? El escritor hebreo no está negando que no juren, dice, los hombres juran. No dice, no deben jurar. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, escuche, el fin de toda controversia es el juramento para la confirmación. ¿Ven lo que está diciendo el escritor hebreo? Cuando uno jura, y se acabó, en esa época tenía mucho peso la palabra, no como ahora, pero dice, se acabó el fin de la controversia cuando jura, dice el escritor de Hebreo. Dice, y esto es para confirmación, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales Dios es imposible, escuche, que mienta. ¿Por qué ven que mienta? Porque él juró. Por eso, ¿veo? Tengamos un fortísimo consuelo de lo que hemos podido asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, por la cual tenemos como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, un par de cosas voy a comentar. El Señor, juró, prometió, Dios no miente. Entonces, y el escritor de Hebreos, ¿qué dice? Bueno, dice de que Dios juró, entonces los hombres ustedes también juran. Cuando juran se acaba el fin de toda controversia.
vemos que en ningún momento está diciendo no se puede jurar. Otra de las cosas que podemos aprender es que Dios ha jurado, y esto, si usted no es un cristiano, y por primera vez está escuchando esto, Dios ha jurado por sí mismo. Quizá no entiende la promesa que se le dio a Abraham, o cuando el Señor hizo una promesa. Prometer también es algo, se compromete. Creo que es en Génesis 3.15, en el protoevangelio. Dios hizo una promesa, está ahí por lo menos la idea, de que iba a venir un Mesías. Promete, incluso a Abraham, en esa promesa, en ese juramento, no es que dice, mira, te voy a dar todas las cosas en el evangelio de la prosperidad, Abraham vas a heredar todas las cosas. No, no es eso. Ustedes saben que está prometiendo al Mesías, a Cristo, que va a venir un Redentor y va a morir por nuestros pecados. Dios está jurando eso, está prometiendo. Si usted no es un cristiano, si usted no ha creído en el mensaje de la cruz, que promete perdón de pecado, Dios prometió y Dios cumplió. Cuando nosotros juramos o hacemos, estamos diciendo la verdad. Entonces Dios ha prometido que iba a mandar a su Hijo amado a morir por aquellos que Él le ha dado. Entonces, ¿qué sucede? Dios ha cumplido. Pero quiero que entienda algo, y quizás usted se asuste, y como decían algunos puritanos, y como decía Pablo, bueno, por lo menos, aunque sea se asuste del juicio, pero también Dios ha prometido un juicio para usted. Dios ha prometido y Él es un juez. Él es justo y ha juramentado que usted va a pagar cada uno de sus pecados y transgresiones. Dios no miente. Así como juró que iba a mandar al Señor Jesucristo, también ha prometido el Señor que si usted no viene en fe y arrepentimiento, ustedes saben, ya lo he explicado muchas veces, y si no, usted no entiende, al final siempre de las prédicas quedan los contactos para que me puedan preguntar, si está más interesado en el Evangelio, puedo saciar sus dudas. Pero el Señor ha prometido que va a venir en una segunda venida, y todo aquel que no haya venido, haya confesado con su boca y haya doblado sus rodillas ante Él, va a tener que rendir cuenta ante Él. Quizá ahora puede jurar falsamente, decir muchas cosas, tomar el nombre de Dios en vano y reír. Yo he visto personas que han levantado su puño y le han dicho que, mire, con solo pensarlo me da vergüenza, me da ganas de llorar con lo que he escuchado que le han dicho a Dios. De todo, nombrándole cosas de los genitales a Dios, otros le dicen barba a Dios. Dios no va a pasar por alto eso, no lo va a tomar por inocente. Como estuve hablando ayer en el Salmo número 10, que parece como que Dios está ahí, no se levanta, como que no hace nada. Usted quédese tranquilo, que Dios está más tranquilo que usted, porque Dios te ha recibido un día, y no importa como esa persona que estaba gritando, diciéndole cosas y a Dios, y salió una viejita y le dijo algo, no viene al tema. ¿Por qué? Porque Dios estaba tranquilo, no es cuando usted quiere que Él diga algo. Él ha prometido y a su tiempo Él va a venir, va a juzgar, no va a tomar en vano todo aquel que ha tomado su nombre en vano. Ahora Él no está prohibiendo, porque Él mismo ha jurado por sí mismo. Ahora lo vemos, ese es el ejemplo máximo. Después lo tenemos al Señor Jesucristo, después lo tenemos a Pablo jurando. Pero antes de que eso, voy a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento para que quede. Este punto 2 es el más largo, los demás son más cortitos. Pero el punto 2 tengo que ver y asentar las bases para que queden claro que no solamente son textos aislados, fuera de contexto, que estoy diciendo. En la Biblia está empapada de personajes conocidos como Abraham, como Jacob, como Isaac, creo que hay otros más. La mujer adúltera que le tiran las aguas amargas. Hay muchas cosas. Nehemías cuando le arranca las barbas y los hace jurar. Esdras también, cuando las echa a todas las mujeres que estaban casadas en forma que no eran yugo iguales. Cada uno es juramento. Voy a tratar de pasar por arriba, todos. Este es el punto más largo. Vamos a ver el punto de Abraham. Génesis 24, versículo 1 al 3. Y dice así: Abraham busca esposa para Isaac. Escuche.
no me da tiempo a explicarle todo el contexto, que él está hablando de un siervo, que vaya y que busque una mujer para su hijo. Bueno, pero la idea es así. Dice el versículo 1 al 3. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo, y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo en su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano delante de mi muslo, y escuche, y te juramentaré por el Señor de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Le hizo jurar a Abraham al siervo. ¿Se acuerda que él sale en busca de una mujer? Y después, bueno, ustedes conocen la historia. Hay un juramento ahí. Ahora Abraham, el que se le da la promesa, imagínense. Entonces Abraham juró. ¿Cómo? ¿No tomarás el nombre de Dios en vano? No está prohibiendo Dios. Lo que está diciendo, no jure por algo que va a ser en vano, porque usted dice, bueno, es como usted se libra de usted, que no le venga todas esas cosas y le tira toda la, ¿cómo puede explicar? El barro, por no decir otra cosa, al Señor. Arreglate la voz, porque total a vos no te van a decir nada. No es así, Dios no está prohibiendo no jurar, sino no tomar en vano. Y a ver lo ven a Abraham jurar. No me vas a conseguir a ver cómo puedo explicar, una persona que no sea creyente, lo iba así en conversa, pero para mi hijo, porque yo de pronto voy a morir, búscame una que sea ideal para él, que crea en el Señor. Le estaba diciendo en sencillas palabras, si no entiende, búscale para mi hijo una ayuda idónea, no cualquiera. Eso le hizo jurar a Abraham. En Génesis capítulo 47, versículo 29 al 31, si no me equivoco, cuando está Israel por morir, le hace jurar creo que a José. Pero Génesis 47, del versículo 29 al 31, dice así: y llegaron los días de Israel para morir. Creo que este era Jacob, sino creo que le habían cambiado el nombre, a Jacob, si no me equivoco. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Y escuche lo que dijo Israel, o sea, Jacob el nombre. Israel dijo, júramelo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de la cama. Y él pudo descansar y morir. ¿Por qué? Porque su hijo le había jurado. Él no quería morir, él quería morir con su descendiente. Y él pudo morir. ¿Por qué? Porque confió. ¿En qué? En la promesa que él le hizo, lo puso a Dios por testigo. Sepa o no sepa usted, cada vez que está jurando y diciendo algo, no importa si sabe o no sabe, porque la ley está puesta, esto es creo, el tercer mandamiento, la ley es moral, y Dios, como vimos, los puso en el corazón de todos nosotros. Entonces, está ahí, y usted cuando está diciendo algo, está poniendo a Dios por testigo, sepa o no sepa lo que está diciendo. Es así. Pues el día de juicio cuando esté por juzgar, diga, ¿dónde? Yo no sabía. Es la ley que estaba en tu corazón. ¿Cuál? La que yo puse en Adán. Bueno, ahí estaba. ¿Qué estaba ahí? No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Está en el corazón de las personas. Quizá le sorprenda a usted, o no lo haya escuchado por ahí. Pero el Señor nos ayude, por eso yo le digo siempre, es importante todos los domingos que estemos atentos, porque el Señor siempre tiene muchas cosas de su palabra para mostrarnos, y no son cosas así de estar gritando y remolineando, no, el Señor nos enseña cómo debemos adorarle, las cosas que Él le gusta, las cosas que exige. Ya somos salvos, pero esto forma parte de nuestra santificación, esto forma parte de nuestra adoración, tanto pública como en la vida. Amados, el cristianismo no es un juego, lo digo hace años. El cristianismo no es acerca de Jesús y ahora ya está. Debemos saber lo que le gusta al Señor. En Primera de Reyes, capítulo 17, sabrán a quién estoy por nombrar.
estoy por nombrar, aunque no aparece un juramento ahí, pero sí aparece, Elías. Y escuche lo que dice. Elías predice la sequía, solamente un versículo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galac, dijo a Acab: vive el Señor mi Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él está juramentando, está diciendo algo, no va a pasar esto. Ahora cuando él está diciendo algo con su boca, está diciendo, prometiendo algo, está tomando el nombre de Dios. Por supuesto se lo había dicho Dios, nosotros lo sabemos, ¿no? Dios, porque muchos de los carismáticos yo he escuchado, no, él hizo descender esto o aquello, fuego, los más. Sí, pero eso si ustedes lo leen, era por orden de Dios. Entonces, él iba y hablaba. Es así, cuando yo hablo digo no, porque el Señor ha hecho esto o aquello, querés saber una profecía, bueno, Dios ha dicho que va a juzgar a esto. Yo estoy diciendo lo que Dios está diciendo. Entonces, uno tiene un respaldo. Ahora, fíjese, estos textos son fuertísimos, fuertísimos. Nehemías capítulo 13 en adelante. Escuche qué fuerte que es esto. Porque a veces yo me pongo a hablar y dice, dice, lo que estás diciendo es fuerte. Ahora fíjese lo que hacía Nehemías y lo que hizo Esdras. Que Nehemías, a ver si lo puedo mostrar. Capítulo 13. La reforma de Nehemías. Voy a tratar de leerlo rápido. Pero dice así, porque tengo que ir hasta el 25. Yo lo voy a leer rápido, no lo voy a explicar, solamente usted esté atento. Reforma de Nehemías, en el versículo número 25, pero voy a empezar del 1. Aquel día se leyó el libro de Moisés y oyendo el pueblo y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió a la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues la ley separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano o el vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe que del mal que había hecho Eliezer por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara de atrio en la casa de Dios, y me dolió de gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Estoy leyendo todo el contento para que sepa por qué lo hizo jurar él. Y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas, que los levitas y cantores que habían servido habían huido cada uno a su heredad. No le daban la comida a esta gente que administraba el templo, o los levitas. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Dijo Nehemías. Y los reuní y los puse a sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite y de los almacenes, y puso los mayordomos de ellos al sacerdote de Selemías y al escriba Sadoc y de los levitas Pedaías, y al servicio de ellos a Arán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden de esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos de vino y también de uva, de higo y de toda suerte de carga que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tríos que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y le dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo?
¿No hicieron así vuestros padres y trajo vuestro Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y los amonesté y le dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré a mano. Después de esto no vinieron en el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días los judíos que habían tomado, escucha, y acá viene, y vi asimismo en aquellos días, dice Nehemías, a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Hablaban como el mundo, hablaban como hijos de Satanás. Por eso Dios no nos manda a juntarnos con otras personas. No aprenderás sus costumbres, chistes sucios, reírse. Por eso que Dios le decía, no se mezclen. ¿Por qué? Porque ellos se juntaron, tuvieron hijos. No tuve hijos, bueno, el pecado es un hijo, lo concibe uno cuando se junta con otros. Aunque no pase físico, puede haber una unión espiritual. Entonces se molestó Nehemías. Dice, a la mitad de ellos hablaba la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, no sabían hablar un lenguaje cristiano, vamos a decir, para que lo puedan entender, sino que lo hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y acá viene, escuche lo que hizo Nehemías, pero preste atención. Y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos, y acá viene, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, bueno, y sigue hablando, le arrancó los pelos y las barbas. No era para un juego estas cosas, para estos hombres. Nehemías, Esdras, que estaban reconstruyendo. Cuando uno tiene que volver a reconstruir la iglesia, la reforma, nosotros que todo lo que han introducido, cosas del mundo, a mí y a otros más que nos queremos mantener, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho como Nehemías mantener la espada y encima los que están con nosotros te miran como, ¿tan en serio te la tomás? ¿Pero por qué tan en serio? No es un juego. Se había enojado Nehemías, incluso la ira de Dios sobre este siervo, manifestándose este siervo enojado, que le había dicho no se mezclen, después ustedes salen los samaritanos y todas esas cosas, que él no los deja participar. Pero nosotros somos medio cristianos, queremos construir acá, no, ni las ofrendas aceptan. Pueden escuchar si quieren de ahí, pero no, solamente se construyen los hijos del Señor nada más. Esos son siervos. Vivimos en un mundo, amado, donde estas cosas, para muchos, te la tomás muy en serio, Daniel, lo que estás diciendo. No es así. Nehemías no se tomaba el nombre de Dios en vano. No cualquiera él le decía cristiano, para que puedan tener la época de nosotros. Nosotros somos así, aunque en Cristo hay perdón de todas esas cosas, pero no cualquiera, cuando ellos venían queríamos participar, no, ellos no participaban, los que no eran cristianos. Entonces él no andaba diciendo a cualquiera que era cristiano que participe. Le arrancó los pelos Nehemías. ¿Y qué le hizo? Le hizo juramentar. Los maldije y herí a alguno y le arranqué los cabellos y le hice jurar. ¿Cómo? ¿No jurarás? No es que no tomarás el nombre de Dios en vano. No que no jurarás. No tomarás el nombre de Dios en vano. Esta gente se decían ser cristiano. Usted cuando dice ser cristiano o cristiana y está haciendo otra cosa, ojo, usted está tomando el nombre de Dios, de Cristo, para decir que es cristiano. Soy cristiano. ¿Sí? ¿Con esa cervecita en la mano? Mirá vos.
Soy cristiano. Sí, ¿qué estoy escuchando? Heavy metal cristiano. ¿En serio? Soy cristiano. ¿Qué estoy viendo? No, estos programas que... Vos porque... No, no es así. Ojo, está tomando el nombre del Señor en vano. No lo tome en vano. Entonces, hay que tener cuidado con esto. No tomar el nombre de Nehemías, entendía bien esto. Otro ejemplo es de Esdras. También en la misma época que estaba en ese tiempo, estaba Esdras junto con Nehemías en la reconstrucción. Que no me acuerdo si Esdras viene en el segundo, creo en el segundo, creo que viene viaje, porque Nehemías viene en el primero, cuando vienen ellos de cautiverio. Creo que viene en el segundo, no me acuerdo bien. Pero Esdras también, en Esdras capítulo 10, versículo 1 al 5, y escuche, este es fuerte, es fuerte. Capítulo 10, versículo 1 al 5. Expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras, hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, de hombres, mujeres y niños, y lloraba al pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel y de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres, y escuche, y los nacidos de ellas, ¿ves? Según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. Y escuchen lo que le dicen a Esdras. Levántate, porque es tu obligación, le están diciendo a él, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. ¿No se puede jurar? Vemos que ellos mismos, le dice el pueblo de Dios, Esdras también, y ellos hacen esto, juran. Otra vez, se arrepienten de sus pecados y juran ante Dios, toman el nombre de Dios diciendo que van a echar a sus mujeres. No, tenían hijos. Por supuesto estamos en el nuevo pacto, ¿no? No es así hoy. Porque yo creo que la mayoría de los cristianos viviría, no lo estoy diciendo, no estoy hablando de divorcio ni nada de eso, pero la mayoría de las mujeres quedarían afuera. Y de los hombres que no son cristianos, si viviéramos esa época, quedarían afuera. Nosotros estamos en un nuevo pacto, ¿no? Y no es el tiempo de hablar de eso. Pero fíjese cómo se lo tomaban ellos en nombre del Señor. Yo en un rato tengo que hablar, ¿se ha casado? ¿Se quiere casar? ¿Quiere hacer un juramento para con Dios y ponerlo por testigo? Juro serte fiel en la vida, en la muerte, estar siempre, atenderte, y después no lo hace. Hay un tiempo para estar con el Señor cuando vas a rendir cuenta, ¿eh? No, pero pasa que a mí me gusta y me quiero casar y no se atreva a tomar el nombre de Dios en vano. Y más si es un cristiano y sabe. Si por ahí antes de ser el Señor y no lo hizo sin saber, y está, bueno, una cosa. Pero muchos de hoy vivimos en una época que todos son cristianos, les gusta tener la camiseta de Jesús te ama, el pececito, Solideo Gloria y todas esas cosas. No se trata de eso, Acá no se trata de... Dios exige y va a pedir cuenta a aquellos que tomen el nombre de Dios en vano. Tengo más para hablar, otros ejemplos, pero lo voy a poder dejar ahí. Lo que quise fundamentar en este punto número 2, que era largo, es que Dios no prohíbe jurar. Vemos en el Nuevo Testamento el ejemplo supremo, ¿quién es? El Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Él estaba siendo juzgado? Él estaba siendo juzgado, ¿y qué pasó? En Mateo 26, versículos 62 al 64, el sumo sacerdote se levanta y le dice,
no responde a nada de lo que estamos diciendo, le dice. ¿O qué es los hombres estos que están atestiguando contra ti? Acuérdense que le habían puesto unos falsos ahí para atestiguar contra el Señor. Lo habían encontrado ahí, se atestiguaron, estaban haciendo perjurio a esa persona, mintiendo lo que decían, jurando en falso para acusarlo al Señor. Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, o sea, jura, pon a Dios, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo? Jura por Dios, el sumo sacerdote, a Cristo. Y si Cristo hubiera estado, escuche, ponga atención y pare la oreja. Si Cristo hubiera estado, sabía que ese mandamiento, porque él da la interpretación correcta del mandamiento, él hubiera dicho, no, el Señor dijo que no juré. Pero el Señor no dijo eso. ¿Qué dijo? Tú lo has dicho. Cuando él lo ponen a él en un juramento bajo el nombre de Dios, dice, ¿tú eres el Cristo? Sí. ¿Y eres hijo de Dios? Sí. Dijo, tú lo has dicho. Pero yo les digo que a partir de ahora los que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Escuche, si Cristo hubiera estado en contra de esto, hubiera dicho, no se puede jurar. Ahora si Cristo violó, porque Dios dice, presta atención, mucha atención, porque si la Biblia está diciendo que no jurarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, o sea, no jurar como ellos lo entendían, entonces Cristo, usted ahora deje de escuchar lo que está escuchando la prédica, vaya, coma, siga con su vida, haga lo que quiera. ¿Sabe por qué? Porque Cristo pecó. Cristo juró. Y entonces como Cristo juró, quebrantó, creo que el tercer mandamiento. O sea, él quiebra y usted está perdido. No, Cristo no guardó la ley. Pero no es así. Dios no estaba en contra de jurar, sino que cuando él se puso, se lo confronta, le dice, te conjuro, di la verdad. Él dijo, sí, yo juro, y esta es la verdad. Eso es lo que hizo él. Espero que quede claro. Hay ejemplos como Pablo también. Hay otros más. Cuando Pablo también él es confrontado en Corintio. Después me fijo si los tengo. Pero Pablo también conjura y hace juramento. Ahora, ¿cuándo podemos? Bueno, para ir redondeando este punto número 2, es en un juzgado, en un conflicto familiar, en un conflicto eclesiástico, cuando se hacen calumnias o cuando un asunto, vamos a decir, afecta el honor de una persona, un miembro de la iglesia, entonces se hace eso. ¿Y a ustedes les parecerá grave? Aunque ustedes no lo crean, yo tengo, a mí me ha quedado bastante, que no lo crean, tengo, a ver si lo puedo buscar. Mire. Creo que es en números, si no me equivoco. Y esto no lo quería leer porque le va a resultar muy grave para algunas personas. Pero hay que tener cuidado cuando la persona está jurando o haciendo un voto a Dios. Incluso a Proverbios 6:1 dice, hijo mío, si eres fiador por tu amigo y se has empeñado tu palabra en extraño y te has ensatado con tu palabra de tu boca y has quedado preso de tu dicho de tus labios. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros estamos diciendo jurando, porque nosotros mismos nos estamos poniendo, vamos a decir, cayendo en eso. A ver si lo puedo encontrar. Esto es fuerte, yo por eso no lo quería leer. A ver si lo puedo encontrar. Mire, lo voy a leer por arriba porque es muy fuerte y muchos no lo van a entender. Ley sobre los celos, número capítulo 5, versículo 11, y yo no lo voy a leer todo. Lo voy a dejar como tarea para si ustedes lo quieren leer. Hasta el versículo 31, del 11 al 31. Bueno, yo lo voy a parafrasear todo. El Señor le había hablado a Moisés ahí y a los hijos de Israel que si alguna mujer, vamos a decir, se descarriase o fuera infiel la mujer que estaba habitando con su marido y el marido no la vio, pero el marido sospechaba de que ella se había mancillado el nombre ocultamente o se había enterado, pero ella, vamos a decir que como que no hay testigo, nadie que lo compruebe y no fue sorprendida en el acto porque se la apedreaba. Entonces, y vinieron un espíritu de celo, dice el versículo 14,
de Números 5:14. ¿Cómo hace? Bueno, el marido tenía que llevar al sacerdote, traer una ofrenda y todos los preparativos para que sea ahí, para hacerlo delante del Señor, todo esto, delante del Señor, como se hace acá. Bueno, vamos al pastor en la iglesia delante del Señor, vamos a poner la Biblia, a ver qué. Bueno, hacían eso y ellos preparaban, vamos a decir, ahí en el suelo del tabernáculo, ponían agua, hacían todos unos preparativos. La mujer tenía que poner sus manos sobre la ofrenda, recuerda que hacía ahí la ofrenda de los celos, y las aguas son las aguas amargas y que acarrean maldición. Bueno, todo eso, pero fíjese que lo dice el versículo 20, versículo 19, y el sacerdote la conjurará, ¿ves? Juramento. El sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido, a inmundicia libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, escuche, versículo 21, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: el Señor te haga maldición y creación en medio de tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. La mujer ya empezó a subir de peso. Y en estas aguas quedan malditas entre tus entrañas, o sea, no iba a tener hijo. Y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá: amén, amén, dirá. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en el libro y borrará. Y bueno, sigue diciendo de las aguas amargas. O sea, si ella no pasaba nada, no le venía ninguna de esas maldiciones. No se caía en muslo, no subía de peso, no iba a tener hijos. O sea, iba a tener hijos si no pasaba. Pero la idea, ¿cuál es acá? Es que él juramentaba, el sacerdote. ¿Cualquiera lo puede hacer? No, decime esto. No, es una persona autorizada para eso. Él no estaba a ver qué hiciste, qué no hiciste. Mirá, o un pastor o un juez no está para eso. Está llevando a cabo algo que Dios dice. No está para juzgar. La idea es que él tenía que juramentar. Entonces Dios no está prohibiendo. O sea, si lo que está prohibiendo es que se tome a la ligera y en vano el nombre del Señor. Eso es lo que se está prohibiendo. Ahora va entendiéndolo con lo que usted dice, el nombre del Señor. Es algo reverente cuando se toma el nombre del Señor. No se lo toma a la ligera. Vamos al versículo número 3, un poco rápido. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada, sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos temerarios, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra se enluta. Entonces, debemos entender que esto no es algo ligero, tiene un peso, y es un acto solemne, podríamos decir, que se hace. Un acto solemne que se hace, es como cuando una persona se casa, veo que hay algo solemne, ahí se hace hay las personas y todo lo que hay, lo que lleva a eso, ¿no? Entonces, cuando se jura, acá lo que está haciendo este punto número 3, los cristianos tienen que entender la gravedad de eso, que no pueden decir o poner algo que no sucedió, sino solamente la verdad y nada más que la verdad. No puede haber un perjurio, algo falso, una verdad media, juramentos vanos, porque eso lo va a provocar a Dios. Es preferible que la persona dice: no juro. No importa lo que diga la otra persona. Le puede ser menos gravoso a la persona que no jure que agarrarse la ira de Dios, cuando le está tomando el nombre de Él. Entonces, ¿esto qué es? Cuando se hace un acto solemne, o el acto que se hace, un acto solemne sería un acto que se hace formalmente. Y solemne es cuando está acompañado con todos los requisitos necesarios que vamos a decir que se tiene que hacer para que eso tenga una validez legal. Por ejemplo, un casamiento, o eso que se hace en
en un juzgado, eso es solemne. No, no es, a ver, jurame, no es así, es cuando es un acto solemne, lo tengo que hacer. Fui llamado a dar testimonio, y es algo formal, no es para ver a qué hay en tu mente, es formalmente, y esto va acompañado, vamos a decir, con todos los requisitos que conlleva eso, y son necesarios para que eso tenga validez legal, no es así cualquier cosa, como algunos lo malentienden, y Dios no va a permitir, vamos a decir, que su santo nombre sea tomado en vano y sea blasfemado el nombre de Él y mancillado. ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo lo que diría es lo que dijo Cristo, es que tu sí sea sí y tu no, no. Más de eso es pecado. ¿Por qué? Porque si cuando vivimos una vida de acuerdo a la del Señor, y usted dice, no, este siempre, aunque no dice la verdad, dice, no, pero este dice la verdad siempre. No, este es un falso, no le creas nada. ¿Nunca escucharon eso así? Yo le pongo la connotación a la tonada. Pero este, no, este es mentiroso. Y ponen con la mano así, ¿vio? Y dice, este no le creo. Este, ¿sabe qué? Te dice que está lloviendo y es un sol tremendo. ¿Por qué? Porque conocen su conducta. Saben que su sí no es sí y su no no es no. Entonces, vivir de acuerdo, vamos a decir, como Dios dice, para que no nos estén llamando continuamente a ver si es verdad o no mentira. Que esa persona que nadie le cree nada. Le dice que el nombre es tal y le pide el documento, a ver si es verdad. No, no lo creen. Son por ahí personas de todo en el día de hoy. Entonces, cuando vivimos de acuerdo al Señor, la persona no necesita. Dicen, él es un cristiano. Él es una cristiana. No está perfecto, pero entonces eso nos va a librar de eso, de estar juramentando cada rato. Esto no es para... Solamente como esto, acuérdense, cuando una persona autoritaria o el gobierno nos manda a hacer un juramento, todo esto era problema en esa época. Hay que tener en cuenta, el Señor en Mateo 5:35 al 37, y acá viene lo que los anabautistas mal entendieron. Denme un segundo porque lo tengo que buscar. Mateo capítulo 5, y este es el texto, vamos a decir, de toda la prédica, o sea, porque ellos mal entendieron esto. Versículo 35 al 37. Dice así. Del 33 voy a leer, del 33 al 37. Jesús y los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, el Anabautista y otras personas decían, bueno, acá Dios ya abolió este mandamiento, dice que no se puede jurar. ¿Ven? No es así, el Señor no está prohibiendo el juramento. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor acá? Bueno, Él está corrigiendo, acuérdense, los abusos de los fariseos. No está anulando el voto lícito, sino que está haciendo, ahora lo voy a explicar, ellos juraban o juramentaban, a ver si lo tengo en otra parte. A ver si lo tengo acá, porque yo lo tenía anotado en unos textos para no estar buscándolo, si no lo voy a tener que decir de memoria. No, lo voy a tener que decir de memoria. Todos los textos no los puedo estar anotando. Pero en una parte ellos estaban jurando, como el Señor dijo ahí, bueno, recién lo leí, que estaban jurando por el cielo, estaban jurando... y el Señor lo que le está diciendo es que todo eso, en otra parte dice, es de Dios. Cuando uno está jurando, vamos a decir no, en Mateo 26 ahí está. Mateo 26, 62, 64. Dame un segundo. Porque si no, lo voy a estar
parafraseando y no queda bien cuando lo parafraseo. Mateo 26, Mateo 26, versículo 26, del 62 al 64. Sí. Acá lo tengo. No, este es cuando él estuvo, disculpe, él es cuando estuvo, se lo sometió a juicio, es ese. Bueno, lo voy a parafrasear, no lo quería parafrasear, pero si no, es así. Cuando el Señor le dice que juraban por esto, juraban por aquello, y el Señor dice no que no juraran nada de esas cosas que ellos estaban haciendo. Y lo que hacía es corregir los abusos de los fariseos. Eso es lo que está diciendo. No es que está prohibiendo. ¿Por qué hacían esto? Díganme, ¿por qué ellos estaban juramentando y hacían esas cosas? Ellos adaptaban las escrituras a su estilo de vida. ¿Por qué juraban, vamos a decir, por el templo, por la ofrenda? ¿Por qué? Porque de esa forma ellos podían quebrantar los mandamientos. ¿Por qué? Porque sabían que si juraban por Dios, ¿qué sucede? Tenían que cumplirlo. No había escapatoria. Dios le daba una promesa que no lo iba a pasar por alto, no lo iba a perdonar. Entonces eso es lo que sucede. Y ellos empezaron a jurar por otras cosas, que total estas cosas las podemos quebrar. Si juro por mi mamá, juro por la iglesia, te lo juro por esta persona importante. No es así. Jesucristo le está diciendo que cada cosa que está ahí le pertenece al Señor, y cada cosa que están jurando por Dios mismo. Es más, en Levítico 19, versículo 12, escuche: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Escuche bien lo que dice: y no juraréis. Si hubiera terminado ahí ya está, pero sigue diciendo falsamente, o sea, no jurar. ¿Pero qué? Falsamente. Eso es lo que el Señor prohíbe. No jurar falsamente. ¿Por qué? Por mi nombre. Levítico 19:12. Profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? No te atrevas a tomar el nombre de mí en vano, a jurar en vano. ¿Por qué? Porque estás profanando mi santidad. Me estás haciendo a mí mentiroso, me estás haciendo partícipe de tu mentira. Yo soy santo. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que sucede. Que no está prohibiendo el juramento. Lo que está prohibiendo es no jurar falsamente por el nombre de Él, para que así no profanar el nombre de Él, que es santo. Voy a dar un ejemplo de Pablo y vamos a pasar ya al número, después al número 4. Estoy en el número 3, me voy a tener que estar apurando. Así me puedo apurar un poco. Pablo, creo que es en Romanos capítulo 1, 9, él dice así: porque Dios es mi testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar no he ido a vosotros. Bueno, sigue diciendo. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios es mi testigo, a quien sirvo. Bueno, él está poniendo por testigo. ¿Vio cuando hablamos que es un juramento? Ponemos por testigo a Dios y juez. Y Pablo dice: pongo a Dios por testigo, a quien sirvo. Entonces, ¿qué está diciendo? Miren, no he podido ir a ustedes, no porque no quiero, ustedes no me caen en gracia, me van a hacer perder el tiempo. No, está diciendo, pongo a Dios por testigo, que no he ido por tal cosa. Ahora, ¿qué está poniendo? Lo pone a Dios por testigo. ¿Estaría tomando el nombre de Dios en vano, Pablo? ¿Usted cree que Pablo no sabía esto? No, él le está poniendo por testigo a Dios de lo que le está diciendo. Llamo a Dios por testigo de que yo lo estoy diciendo es verdad. Romanos 1:9. Más puntualmente lo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 23. Pero yo llamo a Dios por testigo contra mí, que era de sobra que me abstuve de que viniese otra vez a Corintio. Bueno, otra vez le está diciendo: llamo a Dios por testigo, en 2 Corintios 1:23, Romanos 1:9.
vemos a Pablo también, aparte del Señor Jesucristo, juramentando, poniendo por Dios. Entonces, creo que con estas bases queda bastante asentado que Dios no prohíbe que jure, sino que tomar el nombre de Dios en vano. Ahora los judíos, ellos juramentaban, ¿para qué? Es como el testigo, que adapta su doctrina y sus Biblias para su propósito, para que después pero ellos para poderlo romper, en el sentido ese, para poder quebrantarlo. Y eso hacían lo que hacían los judíos, juraban por el cielo, por la tierra. Y si no es esto que jurar por el cielo es jurar por Dios mismo, porque Dios es el creador de todas esas cosas. No es que le estaba prohibiendo no juren, estaba diciendo que, o votando vamos a decir, el juramento lícito. No es así. Ni por el cielo, ni por lo que estés jurando, porque estás jurando por Dios mismo. Eso vamos a decir para que se pueda llegar a entender lo que estaba haciendo el Señor, corrigiéndole, y Pablo, vemos los ejemplos de Pablo ahí. Mateo 23, versículo 16 al 22, acá estaba el texto que buscaba. Lo voy a parafrasear, pero dice: hay de vosotros guía de ciegos que dicen, si alguien jura por el templo no es nada, pero si alguien jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. Insensatos y ciegos, por lo cual es mayor por lo cual que es mayor el oro o el templo, que santifica al oro. Y decir, si alguien jura por el altar, no es nada, pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre el altar, está obligado por su juramento. Ciegos, para lo cual es mayor la ofrenda o el altar que se santifica al regalo, creo que dice ahí. Y el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que contiene, y el que jura por el templo, jura por él, y por aquel que habita en él. ¿Quién está hablando? Está jurando por Dios. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Ahí está, con eso está rematado. Está diciendo, no está prohibido jurar, lo que le está diciendo es corrigiéndole a estas personas, dándole la interpretación correcta. Le está diciendo, ustedes están jurando por esto, diciendo, si alguien jura por el oro, por el templo, eso no es nada, pero ahora si jurás por la ofrenda, esto sí, esto tiene más valor, si jurás por... No es así, Cristo le está diciendo, por lo que estés jurando, estás jurando por Dios, incluso por el cielo, porque Él habita en el cielo. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Versículo 22, Mateo 23, del 16 al 22. Y ahí está el texto que buscaba. Entonces, el Señor Jesucristo nos trae mayor luz sobre esta claridad de lo que estaban diciendo. O sea, cuando vemos, o sea, lo que Él estaba, vamos a decir, continuamente con estas personas corrigiéndole a ellos lo que decían. Vamos a ir por el versículo número 4, que es cortísimo, es muy corto, y el 5. Ya casi lo terminamos. Este es corto. Este no dura mucho. Punto 4. Un juramento debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras, sin equívocos o reservas mentales. Bueno, este es el punto. ¿Qué está diciendo? Que nosotros debemos jurar, vamos a decir, la verdad, o sea, solamente la verdad y lo que dice en justicia. Eso debe ser tomada en sentido simple, común de las palabras. No tiene que haber equivocaciones, es decir, de más, no tiene que haber reservas mentales. ¿Qué reservas mentales? Bueno, yo me reservo cierta información porque este es conocido y yo le tengo mucho aprecio. Y si le digo esto, vamos a decir que hizo esto, pero vamos a ocultar esto. Porque no tiene que haber reservas mentales. Cuando pasa, la persona dice, juro decir la verdad, nada más que la verdad. Entonces, no tiene que haber esas reservas. No decir cosas, vamos a decir, cosas que la persona dice, bueno, esto lo puede implicar, esta persona me la voy a callar, voy a decir algunas cosas, y decimos lo que nosotros creemos que es lo mejor, para no perjudicarlo. No es así. No debemos utilizar un lenguaje que no se entienda, como una borborrea, como que, ¿qué dijiste? No lo entiendo bien, ¿cómo? Y busca así, que no
o tratar de engañar, engatusar con las palabras, tiene una mala intención en eso. Nosotros debemos ser concisos, debemos ser lisos en lo que decimos, ir al grano y decir esto es así. Debe ser un lenguaje que no esté dando a malas interpretaciones, que un lenguaje que no sea equívoco, podría decir. No tiene que haber ambigüedades en eso, una cosa, esto, otro, no. Tiene que ser en el sentido, como dice la confesión juramento, de hacerse en el sentido claro, es así, entendible, como el agua, transparente. No sin equívocos o me reservo cierta información. Punto número 5 para terminar. Un voto, acá vamos a hablar del voto. Acá se terminó el juramento, acá vamos a un voto. Un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado. Escuche, con todo cuidado. Acá viene la parte fuerte. Si usted es cristiano, ciñase. Ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado, piadoso y fidelidad. Pero los votos monásticos, papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas distintas tanto de ser grados y de perfección superior, que son más bien trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Bueno, lo que dice acá en esta parte, bueno, primero voy a sacar la parte que mucho no es importante, pero no voy a hablar tanto de esto. ¿Qué es? En esa época estaban primero la lucha con los anabautistas y después acá con los romanistas. Lo voy a explicar si no entiende qué es, lo voy a decir una sola vez. Católico, apostólico, romano, ya está. Eso es así, romanistas. ¿Qué enseñaban ellos? Bueno, hay que hacer un voto a Dios. Un voto, para empezar, como empecé con la prédica, voy a aclarar que es un voto, porque es diferente a un juramento. Un voto es un compromiso que se hace directamente con Dios. Lo vuelvo a repetir. Un voto es cuando usted se compromete vamos a decir, con Dios, a hacer algo. Por eso es un voto, dice así la Constitución, un voto que no ha de hacerse en ninguna criatura. Usted no se lo hace, usted no le hace un voto a su cónyuge, su marido, su mujer, de algo. Vamos a decir, usted cada vez que hace un voto está haciendo un voto a Dios. Hacerse y cumplirse solamente a Dios. Y cumplirse con todo el cuidado piadoso y fidelidad. Bueno, pero en esa época ahora ya vamos a profundizar por eso, voy a descartar esta parte. Había votos monásticos, me voy a portar en el templo, voy a vivir para Dios, consagrarme, voy a ayunar, voy a hacer... No, todas esas cosas Dios no necesita, tenía un voto de pobreza, porque Dios no tenía donde recortar la cabeza, y entonces yo también voy a pasar hambre. Todas esas cosas, esos votos no. Los votos podría decir, tienen que estar de acuerdo con la palabra de Dios, alineado con lo que Él ha dicho, para que el Señor le agrade. Y ahora vamos a ver por qué. Y bueno, en esa época había muchos votos que incluso mantenían atrapadas las mentes y las conciencias de los feligreses. En Roma los tenía así, ¿sí? Bueno. Y acá viene lo que quería decir. Eclesiastés, voy a buscar. Mire, yo diría que es preferible que usted no haga un voto. A veces es mejor una persona que no hace voto que el que hace votos. Pero en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6, dice así: cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no te prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme al Señor. No sé si usted ha hecho este voto o si lo hizo a la ligera
o cuando lo hizo no entendía la solemnidad del voto. Usted creyó que era un juego y no entendía. Pero hacer esto, y más si lo hizo en una iglesia, se llama voto de matrimonio. Es una ceremonia religiosa donde uno dice yo, el novio, el nombre que quiera del novio, o yo, la novia, el nombre de la novia ahí, te quiero o te amo, y dice el nombre de la novia o del novio, tal persona, y ahí viene lo que él está diciendo, que él la quiere, la acepta como esposa, que él se entrega a él o me entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías y en la pena, en la salud y en la enfermedad. Amado, con nosotros, con las personas hicieron eso, si ustedes se han unido en eso, y ha quebrantado eso, o sea, de entrada, con lo que quebranta eso. Usted lo que ha hecho, ese voto que ha hecho, y más si fue en una iglesia, o tenía, usted ni siquiera se dio cuenta, pues estaba Dios por testigo, por eso va a la iglesia, dice, ay, voy a buscar la bendición de Dios. Ha quebrantado algo que ha hecho, más allá de la persona, porque cuando usted ofende al prójimo, primero está ofendiendo a Dios. Eso lo sabemos todos, ¿no? Creo que sí. Entonces, ha quebrantado un voto, ha prometido algo. Si usted, yo veo en el día de hoy, vamos a decir, mucho noviazgo express, mucho noviazgo así como que, como diría, así microondas, por el Facebook y todos esos lados, ¿no? Si usted está en eso, o está ahí, le puedo decir, está a tiempo. Ahora si usted es un hombre maduro, o usted es una mujer madura que quiere ser una ayuda idónea, se está abordando y preparando para ayudarlo, esto no es un juego, que como yo tenía un libro hace muchísimos años y se supone que tú debes ser feliz. No es así. Acá hay, cuando usted va a hacer un voto y dice, no, pero lo hice con él, no, Dios está ahí, porque digo, más si lo hacen en una iglesia, si es cristiana. Ojo, porque cuando la hermosura o la juventud de su esposa, de su esposo se va, o su vigor, o viene la pobreza, no tiene para comer, y dice, me voy para allá porque acá no hay comida. Y vienen los problemas y las enfermedades y lo que pase, lo único que lo va a sostener es Cristo, porque usted se comprometió con Cristo. Usted se mantiene porque le ha hecho esa promesa a Cristo. Por eso que hoy muchos se destruyen y se rompen, ¿por qué? Porque al otro, pero vos ya dejaste de hacer esto, pero vos también prometiste esto, y vos no lo cumplís, pero la mujer que me diste, no, vos. Pero cuando usted le prometió a Cristo, usted le metió al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está ahí, usted se va a mantener porque le ha prometido a Dios. Entonces debemos entender esto. Algunas personas son llamadas en Cristo cuando eran casados, o están casados y se despiertan ahí, tienen vida y se enteran cómo es. Otros están en la puerta ahora y están ahí creyendo que esto es un juego. Usted como hombre es el cabeza, el sacerdote y vamos a decir el rey de su lugar. Usted está para santificar a su mujer por medio del lavamiento de la palabra, que sabemos que ella, si es cristiana, el Espíritu Santo está trabajando, pero usted tiene un deber. Usted es mujer, usted tiene que atender al hombre, tener las cosas que te dice. Si alguna está casada y se pelea con él, debe vivir para él. Ya no vive para otros, vive para él. En la buena, en la mala, haya plata, no haya plata, tiene un deber. Hizo un voto con Dios. Y Dios dice, te voy a pedir cuentas. Pero ahora no me pasa nada, no importa, ya voy a venir algún día y te voy a pedir cuentas. Pero él hizo esto, no importa, ya voy a tratar con él o con ella, te voy a pedir cuenta a vos. Cada uno de nosotros vamos a pasar al frente. Si usted está pensando en casarse, piénselo bien. Acá no se trata de como el mundo,
que así que se casen y acá en Argentina se firma creo que el divorcio cada 6 meses, algo así, como renovar un carnet de conducir. O que incluso el carnet de conducir tiene más años, tiene como 5. Estos son express, así nada más. No me gustó. Yo he conocido personas que dicen que decía, ¿y si me caso después me puedo divorciar? Ya estaba pensando en divorciarse. Entonces, no podemos hacer un voto a la ligera, así nada más como no pasa nada. Miren, tengo 2 ejemplos. Uno, creo que es en Jueces. No me da tiempo de hablar, pero en el capítulo número 11 de Jueces, dice así: y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó por Mizta y Galaad, y de Mizta y de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté, voy a poner la Biblia acá porque es pesadísima esta de Spurgeon, dijo así: y Jefté hizo voto al Señor diciendo: si entregares a los amonanitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear con ellos, y el Señor los entregó en su mano, como él quería, ¿vio? Cayeron los enemigos. Y desde Aorel hasta llegar a Min, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, y los derrotó con muy grande estrago. Y allí fueron sometidos los amonanitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Misna a su casa, y de aquí, escuche, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque he dado palabra al Señor. He hecho un voto, ¿verdad? No podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo mis compañeras. Y él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con su compañera y lloró su virginidad por los montes, y pasados 2 meses volvió a su padre, quien hizo con ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a desechar a la hija de Jefté de Galadita 4 días al año. ¿Vio lo que tienen las consecuencias de hacer un voto a la ligera? ¿Le voy a prometer esto a Dios? No, Dios no va a pasar por alto. Voy a leer un comentario de Charles Haddon Spurgeon sobre el versículo número 11:35. En el versículo 11:35 dice así, hablando Spurgeon, dice: y cuando la vio, rompió su vestido diciendo: ay, hijo mía, en verdad me has abatido. Bueno, y no podré retractarme, porque le he dado palabra al Señor. Spurgeon comenta algo así, es un poco largo. Le he dado palabra al Señor y no podré retractarme. Comenta: en el caso de Jefté había razones más que valederas para retractarse. Había hecho un voto apresurado, y algo así es mejor quebrantarlo que cumplirlo. Si alguien hace votos de cometer un crimen, dicho voto es ya decir pecado. Cumplirlo sería doblemente pecaminoso. Si hacer un voto de afectar una acción convertirse esta en necesaria y correcta, todas las leyes morales deberían suspenderse ante el mero hecho de hacer voto, ya que alguien podría hacer un voto de robo o de cometer adulterio o voto de asesinato y luego afirmar: fue correcto llevar a cabo tales acciones porque yo había hecho voto. Esto es totalmente absurdo, y admitir tal principio destruiría toda la moral.
no tenemos el derecho de prometer que haremos algo que está mal. Ni siquiera muestra nuestra promesa, ya que de por sí está mal, puede convertirse en bueno un acto criminal. Debemos volvernos a Dios y arrepentirnos por haber hecho un voto que incluye pecado. Cumplir nuestros votos malvados es sin duda pecado, y no debemos cometer un pecado mayor para evitar a otro menor. Bien habría procedido Jefté, aunque había abierto su boca ante Dios, si se retractaba de su voto que involucraba una necesidad espantosa, como la de sacrificar a su única hija e inocente. Si la asesinó, fue un acto espantoso. No tenía derecho de hacer una promesa tan peligrosa, y menos derecho aún de cumplirla, luego de haberla hecho, dado que llevaba a consecuencias tan nefastas. Fin de la cita de Spurgeon. Fíjese, este hombre ofreció algo que Dios, una adoración que a Dios no le vino a la mente, ni siquiera el Señor la había pedido. Un holocausto, a entregarla. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace un voto así a la ligera a Dios. Dios no le va a pasar por alto, pero tampoco va a aceptar Dios un voto que implique algo que va a violar su ley misma. Es como que digo, hago voto, Señor, si usted me concede esto, si esta persona que me molesta la voy a asesinar, como dice Spurgeon ahí. No se puede, se tiene que estar de acuerdo con el Señor, los votos. No sé, hay que tener cuidado. ¿Qué votos podrían hacerse? ¿Lícitos? Bueno, la Biblia nos da muchos, vamos a decir, ejemplos. Entre unos de ellos, había una mujer que no podía tener hijo. Y en Primera de Samuel, capítulo 1, dice así, empezando. Nacimiento de Samuel. Hubo un varón en Romataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Elí, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el del otro Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Osni y Finés, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año, cuando subía a la casa del Señor, la irritaba, y así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Bueno, ustedes se acuerdan.
Elí creía que estaba ebria, que había tomado, que estaba borracha, y le dice, ¿por qué haces eso? Para ir cerrando, amado, eso es un voto que ella hizo y no fue a la ligera, fue algo lícito. No sé si ustedes conocen la vida de Samuel. Fue un gran varón del Señor. Un hombre que después, él nació, podríamos decir, de una oración de su madre que no podía tener. Pero él tuvo hijos. Si ustedes ven a lo último cuando está viejito, sus hijos nunca fueron convertidos al Señor. Pero él, fíjese, su madre ora y el Señor le concede. Pero ella le pide, dame un hijo que ella lo quería entregar. Si le daba el hijo, lo iba a dedicar para él, te lo doy a ti. Ese es un voto que ella hizo, fíjese, de acuerdo a lo que el Señor quería, para que le sirviera a él. Hay que tener cuidado, amados, podemos hablar mucho sobre esto. Cuando hacemos un juramento o cuando hacemos un voto también a la ligera. Tengo mucho para hablar y tengo poco tiempo. No me da tiempo, pero lo voy a insertar entre los juramentos y los votos esto. Hace mucho escribí un pequeño librito que se llamaba, que tengo en las manos, La salvación en Cristo es más que una simple oración de entrega. Y en el capítulo número 7 yo estuve hablando de una persona que se llama Charles Finney. Y en esa época, vamos a decir, Charles Finney era un predicador, de alguna forma podríamos decir que introdujo el pragmatismo religioso. La idea es esto, que él juró, vamos a decir, y podríamos decir juró, llamó a Dios por testigo, y también hizo un voto, podríamos entrar las dos ahí, que él iba a practicar las doctrinas, o sea, cuando se llama un ministro o se lo ordena, él está de acuerdo, no puede probarse de lo que él está enseñando. Nosotros somos confesionalistas. Y él promete o jura, llama a Dios por testigo y hace un voto también de que él estaba de acuerdo con las doctrinas. Pero acuérdense, él fue él engaña. O sea, toma el nombre de Dios en vano, hace un voto en vano y engaña y le dan una licencia para predicar. Él lo habilita, un papel afirmando que estaba de acuerdo con las confesiones reformadas, que las adoptaba como tales doctrinas. El arrepentimiento, la expiación, la regeneración, la fe, la esclavitud de la voluntad y otras doctrinas. Ahora, en fin, él introdujo un pragmatismo religioso. En el siglo XIX, él entró lo que usted conoce como la oración regeneracional, o pasar al frente, hacer tu llamado, el Señor está llamando a estas personas. Esto no sucede acá, esto tiene tiempo. Él nació en el 1792. Él era muy entusiasta, como esas personas que ustedes lo escuchan gritar todo el tiempo. Parece que está lleno del Espíritu Santo, dice usted. El Espíritu tiene, no sé qué Espíritu tiene, pero no sé si es santo, porque el Espíritu Santo está de acuerdo con las escrituras. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona violó, juramentó falsamente, y lo que él prometió también, porque él lo prometió incluso cuando estaban otros pastores, que él iba a respetar. Por eso nosotros somos confesionalistas, tenemos una confesión. ¿Por qué? Porque creemos que es lo más consistente con las escrituras. Y así tenemos muchos ejemplos. El ejemplo del voto matrimonial, el ejemplo, vamos a decir, usted cuando hace un voto se compromete en una membresía cuando usted se bautiza. ¿Usted cree que bautizarse y entrar a parte de la membresía? Así ya está. No es así, amado, no es así, amadas hermanas y hermanos, no es así. Usted ha hecho un voto con Dios. Se ha comprometido con la iglesia local, no importa si es grande o si es chica, o si el pastor está hablando solo. Usted se comprometió. Se comprometió. Entonces, y primeramente se ha comprometido con Dios. Se ha comprometido con todo. Quiero que entienda algo. La iglesia, nosotros, somos la novia del Cordero. Usted está comprometida con Jesucristo. Acá no se trata de aceptar a Jesús. Decir, Señor, Señor. Señor va a decir,
en ese día me vas a decir Señor, Señor, pero no hiciste lo que decía, porque me decía Señor, Señor, pero las cosas que yo dije y que me siguieras, no lo hacías. Usted dio su palabra al Señor, seguirlo, serle fiel, sujetarse al Señor Jesucristo, y por eso puso pastores y maestros del Señor. Hay un compromiso matrimonial de la iglesia que es la novia con Cristo. Y si usted está, vamos a decir, está en el cuerpo de Cristo, el Señor Jesucristo le ha dado en ese voto que usted ha hecho matrimonial con Él, el Señor le ha dado un vestido, lo ha santificado, de lino fino y resplandeciente. Esto no es que haga un voto así y ya está. Yo conozco muchas personas, amados, y no me burlo. Son como esas 10 vírgenes. Dicen ser del Señor, esperándolos. Han hecho un voto para Él. Pero claudican entre el mundo y las cosas del Señor. No es así. Es como con eso que están esperando para viajar a un lado. Yo me acuerdo cuando viajaba, estaba esperando, y mientras esperaban estaban así entretenidos, comiendo y escuchando música hasta cuando venía el colectivo. No estábamos así, todos estamos orando y velando, esperando al Señor. Nos hemos comprometido, le hemos dado nuestra palabra, un voto hacia Él. Y aunque usted no lo crea, cuando usted ha jurado, si ha entrado en una membresía, ahora ¿quién puede mantenerse limpio? Salmo 24:4 dice, el limpio de mano y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado engaño, ni ha hecho un voto. Sabemos que Cristo solamente hizo eso. Él fue solamente, y solamente que por Él nos mantenemos día a día. Yo a la cabeza caería, y ustedes, porque ninguno de nosotros podemos guardar 100% la palabra de Dios. Pero para poder ir terminando esto, acuérdese, un voto, cuando usted hace al Señor, no lo tome a la ligera. El Salmo 116, versículo 14 dice, ahora pagaré mi voto al Señor en presencia de todo su pueblo. No le prometa algo así a la ligera. Ahora si usted está con el Señor Jesucristo, usted acá no es que hago, no, ya se ha comprometido con el Señor. Ha hecho un voto, se ha comprometido con la iglesia. Cuando usted se va bautizado, un símbolo de estar unido con el Señor Jesucristo. No es un juego esto. Y si usted, lo voy a decir antes para cerrar, está pensando en contraer un santo matrimonio, y usted es varón, búscase en su iglesia algún pastor, un hermano maduro, y que lo pueda aconsejar. No tome un voto a la ligera y después se vaya a arrepentir con el correr de los años. Tomar el nombre del Señor en vano. Usted está para la edificación de otras personas, de cónyuge. Usted está hermana, para hacerle ayuda idónea para que este hombre pueda llevar y expandir el reino, lo que no hizo Adán, lo que hizo Cristo, y ahora nos han encomendado. Nosotros tenemos una misión, y con esas dos almas se juntan y tienen un mismo pensamiento. Son como dos carretas, o como las dos ruedas. Pueden caminar. Ahora si están unidos en yugo desigual, fíjese como Nehemías, como Esdras, que le arrancaba el pelo. ¿Por qué? Porque eso no habían entendido. Bueno, por el día de hoy todo lo que voy a decir, espero que lo que he hablado haya sido de bendición para nuestras vidas. Cuando tenemos que tomar estos votos, lo hacemos al Señor, o un juramento también, que no es algo así a la ligera, sino que ¿qué podemos aprender? Que el Señor nos ayude en nuestras vidas a que nuestra vida o nuestras respuestas sean siempre el sí, sí, y si no, no lo voy a hacer porque soy cristiano.
hacelo vos. Nos comprometemos con el Señor. No es que, sí hice un voto con el Señor y ahora no, pero pasa que los amigos la mitad me dicen esto. No, no es eso. Eso es pecar contra el Señor mismo, contra el nombre de Él, contra su santidad. ¿Quién va a creer en nosotros después? ¿Quién va a creer en Dios después? ¿Mm? Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y vamos a terminar por el día de hoy. Amado Padre, Señor, estamos frente al trono de la gracia, agradeciéndole, Señor, porque en el día de hoy, Señor, pudimos aprender, Señor, lo que es un voto, Señor, lo que es un juramento cuando, Señor, llamamos por testigo a usted, como testigo y juez de lo que estamos diciendo es veracidad. Señor, ayúdenos a vivir una vida conforme a lo que usted dice, para que ninguna persona con autoridad o algo, Señor, nos esté llamando a rendir cuentas. Sabemos que para esto muchas personas se creen jueces y se creen personas que pueden andar juzgando a los demás así. Que usted nos ayude a nosotros primero a juzgarnos a nosotros mismos y ante usted que es el juez, Señor, y el testigo de nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a estar viviendo de acuerdo como usted manda, Señor. Que no estemos pasando por esas aguas amargas que tenía que pasar esa persona, Señor. Sino que podamos ir al trono de la gracia de usted, Señor, y pidiendo ayuda. Nos esté librando, Señor, del acusador, nos esté hablando del enemigo. Y gracias por enseñarnos lo que es un voto, Señor, cuando se hace un compromiso con usted, un compromiso voluntario que hacemos, que no es que alguien nos pone, sino nosotros mismos nos comprometemos a realizar una acción o a abstenernos de algo, Padre, siendo agradecidos, Señor, por lo que ha hecho y por nuestro bienestar, Señor, espiritual. Gracias, Señor, por haber aprendido de su palabra en el día de hoy. Y como siempre decimos, amén.